Muy buenas, mi nombre es Andrés Carrillo. Vengo a hablar un poco sobre lo que es estimación. A continuación veremos algunas definiciones de estimación. La estimación viene siendo la valoración de un parámetro poblacional basándose en los resultados que se obtienen de los análisis de las pruebas tomadas. Esto considerando que esas pruebas son representativas, ¿ya? Entonces miremos estas otras definiciones que tengo aquí. Predicción, inferencia sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Valoración del parámetro de cierto patrón basado en las observaciones de los resultados de un proceso de muestreo. Y por último, análisis de la muestra tomada de una población para generalizar sobre el comportamiento de un parámetro de la misma. Entonces estas serían las definiciones que encontré. Y continuamos. Aquí veríamos lo que es un proceso de estimación. Suponiendo que tenemos una población, se lleva a cabo el proceso de muestreo para seleccionar una muestra que sea lo más parecida posible a la población. Se trata que la muestra represente la totalidad de los integrantes en cuanto a las características de esa población. Se extrae esa muestra para llevar a cabo algunos análisis y cálculos estadísticos que vienen siendo la media aritmética de las muestras, varianza de las muestras, proporción de las muestras, y estos análisis se hacen con el fin de inferir sobre esa población, que sería pues lo que vemos aquí, la inferir sobre esa población. Continuamos. Para poder estimar hay que tener claro el concepto de estimador. Por lo tanto, los estimadores van a ser los elementos que vamos a utilizar para poder realizar las estimaciones. Entonces podemos decir lo siguiente de esta definición. Es un estadístico que obtiene se saca con la media, diferencia de medidas, proporción, diferencia de proporciones, lo que dijimos anteriormente, que permite establecer predicciones o estimaciones sobre el valor de un parámetro de la población, media poblacional, proporción poblacional, etcétera, etcétera. Y acá tengo otra definición de estimador que también está bien. Es un valor numérico calculado a partir de una muestra con el fin de obtener una buena aproximación de cierta cantidad con el mismo significado en la población de parámetros. Y esto sería todo sobre el tema de estimador. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolai Donado y hoy voy a hablar sobre las propiedades de los estimadores, que son sesgo, eficiencia, convergencia y consistencia. Se le denomina sesgo de un estimador a la diferencia entre la esperanza o valor esperado de un estimador y el valor verdadero del parámetro a estimar. Eficiencia. Un estimador es más eficiente o preciso que el otro si la varianza del primero es menor que la del segundo. Convergencia. Para estudiar las características de un estimador no solo basta con saber el sesgo y la varianza, sino que además es útil hacer un análisis de su comportamiento y estabilidad en el largo plazo, esto es su comportamiento asintótico. Consistencia. Se utiliza cuando no es posible emplear estimadores de mínima varianza. El requisito mínimo deseable para un estimador es que a medida que el tamaño de la muestra crece, el valor del estimador tiende a ser el valor del parámetro deseado. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Núñez y le voy a hablar sobre el concepto del muestreo. El muestreo es la selección de individuos de cierta población para su análisis y la caracterización total de la población en sí.
Para hacernos una idea más fácil, supongamos que necesitamos conocer ciertos datos de una población. En este caso necesitamos saber cuántos fumadores activos hay en Colombia. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una sería preguntarle a los más de 60 millones de colombianos si fuman o no. La otra sería tomar una muestra significativa del universo en total, en este caso de 1000 personas, y a través de una encuesta preguntarle si fuman o no. Esos datos los analizamos y así podemos obtener el comportamiento general de la población, porque hemos tomado una muestra muy significativa. Dentro de este concepto del muestreo hay dos términos muy importantes, que es universo población o muestra. El universo y población es el universo en sí, o sea, todos los individuos de la población. Y la muestra es una proporción del universo en sí, para su posterior análisis. Gracias. Buenos días, yo soy Breiner Robles y hoy les voy a hablar sobre el muestreo probabilístico y no probabilístico. En el muestreo probabilístico podemos observar o podemos determinar que todos los elementos del universo pueden formar parte de una muestra, debido a que esto sigue el principio de la equiprobabilidad, ya que todos los elementos tienen una probabilidad conocida de pertenecer a una muestra. Podemos observar 4 tipos de muestreo, que es el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. En el muestreo aleatorio simple, este se aplica principalmente a poblaciones pequeñas y que se pueden identificar plenamente. Este es un ejemplo. Observamos a un grupo de 100 personas que se les enumera de 1 a 100 y se les deposita en una urna 100 bolitas, a su vez numeradas de 1 a 100. Para obtener una muestra aleatoria simple de 20 elementos tendríamos que sacar 20 bolitas numeradas de la urna que nos seleccionarían en forma completamente al azar a los 20 elementos escogidos para que opinen sobre un nuevo producto. También encontramos el muestreo aleatorio sistemático. Este consiste en tomar un primer elemento y a partir de él seleccionar otros elementos divididos con un determinado intervalo. Tenemos el ejemplo del muestreo aleatorio sistemático que nos dice que a partir de una lista de 100 establecimientos de combustible deseamos estimar una muestra probabilística de 20 tiendas. La forma de hacerlo sería dividir 100 entre 20 para obtener 5, que es un salto sistemático. Extraer un número al azar entre 1 y 5. Aquí se puede suponer que el número es 2, el cual corresponde al primer elemento seleccionado. Se incluyen en la muestra de establecimientos numerados 2, 7, 12, 5, 2, así saltando de 5 en 5 hasta llegar a 97. El siguiente muestreo que encontramos es el muestreo aleatorio estratificado, que nos dice, este se basa en dividir los elementos de una población en grupos, en donde cada elemento de la población pertenece a un solo grupo, y la suma de estos grupos forman la totalidad de la muestra. Esto, cuando más homogéneos sean los grupos, más precisas serán las estimaciones. El ejemplo que encontramos es el siguiente. Es muy probable que la investigación acerca de las actitudes, preferencias y hábitos de consumo de las madres de familia y los niños por un nuevo tipo de galleta en el mercado deba enfocarse más hacia los niveles socioeconómicos altos, ya que son quienes pueden hacer un frente a un precio premium del 20%. El siguiente muestreo que encontramos es el muestreo aleatorio por conglomerados, que nos dice que este se aplica cuando no se puede realizar un muestreo aleatorio simple, ya que debido a que el tamaño de la población es demasiado grande. El ejemplo que encontramos es el siguiente. Las unidades hospitalarias, los departamentos académicos en una universidad, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. También existen
los conglomerados no naturales como las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. Ahora hablaremos de muestreo no probabilístico, el cual nos dice que no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección y durante sus procesos intervienen las opiniones y criterios personales de quien está realizando el muestreo. Por esta razón es que se utiliza la forma empírica. Bueno, tenemos 4 tipos de muestreo, que es el muestreo por cuotas, el muestreo intencional o de conveniencia, el muestreo bola de nieve, el muestreo discrecional. En el muestreo por cuotas podemos decir que se aplica generalmente cuando se predispone de un buen conocimiento de unos determinados datos acerca de una población. En este caso se seleccionan los datos más representativos. Aquí podemos observar el ejemplo que nos dice que al seleccionar 50 estudiantes de la carrera de ingeniería industrial que hayan cursado el 4º ciclo de la carrera y que tengan un promedio por encima del 75%. Se eligen a los 50 primeros que cumplan estas condiciones. Y este tipo de muestreo se utiliza especialmente en encuestas de opinión. El siguiente muestreo sería el muestreo intencional o de conveniencia. Y en este método se obtienen muestras representativas deliberadamente mediante la inclusión de grupos típicos. Es decir, se seleccionan unos determinados elementos que cumplen con unos requisitos de una población. Y dichos elementos no pueden ser seleccionados al azar. El ejemplo que encontramos es el siguiente: realizar un sondeo preelectoral en una región donde anteriormente la tendencia de votos ha estado orientada a un candidato en específico. El muestreo no probabilístico bola de nieve consiste en realizar, este se realiza cuando la población es pequeña. Aquí un sujeto reúne los datos de la población y luego se ubican a otros sujetos que cumplan con determinados criterios. El ejemplo que encontramos es el siguiente: realizar estudios con poblaciones marginales, con delincuentes, tipos de enfermos para conocer el nivel de participación social. Y el último es el muestreo discrecional, que nos dice que la persona selecciona elementos que crea que son representativos o aportan al estudio. Dicho muestreo se utiliza más bien para pruebas pilotos. El ejemplo es el siguiente: seleccionar a cajeros de un banco en un estudio sobre el comportamiento del usuario ante pago de impuestos. Muchas gracias. Esta fue mi presentación sobre el muestreo probabilístico y no probabilístico. Y este tema de muestreo fue presentado por Andrés Carrillo, que presentó el tema de estimación. Carola Donado presentó el tema de propiedades de los estimadores. Martín Núñez el tema de muestreo. Y yo, Breiner Robles, presenté el tipo de muestreo probabilístico y no probabilístico. Muchas gracias.